Educación, ayer, hoy y mañana. Hoy conoceremos a nuestro pequeño amigo Tommy. Si hablamos de educación, la pregunta que debemos hacernos es, ¿podrá Tommy escapar de la educación? La respuesta es difícil, pero no imposible. Acompáñame y vas a entender lo que estoy diciendo. Volviendo a Tommy, desde el día 1 de su nacimiento en la sociedad, se encontrará influenciado por diversos factores, pero el más importante, sin duda, es la familia. La familia de Tommy le influirá los valores y conceptos básicos que rigen la vida en la sociedad y que serán el primer impulso a un ser humano educado. Le transmitirá lenguaje, reglas y una o diversas culturas. Tommy, al llegar a la niñez, se encontrará con diferentes factores de influencias muy importantes, tanto como lo son la escuela y los amigos. Entre ellos encontraremos la educación formal e informal de Tommy, pero ya llegaremos a ese punto. Dentro de la escuela encontramos dos actores fundamentales, los alumnos y por otro lado los docentes. Entre ellos, en algún momento debe haber surgido la pregunta, ¿por qué estudio esto? ¿O por qué educamos? Lo que debemos saber es que educar es dejar una huella en la vida de las personas para siempre, una marca en la humanidad donde otro puede edificar nuevos conocimientos y a su vez se generan nuevos procesos y saberes. Sin la educación y sin la enseñanza debemos redescubrir el fuego todos los días. Entonces, ¿no educarse es posible? Volvemos a la pregunta del principio. Como habíamos dicho, es difícil pero no imposible. En 1799, al sur de Francia, se encontró un niño de 11 años de edad completamente desnudo que trepaba los árboles y comía raíces para sobrevivir. El niño, luego conocido como el salvaje de Aveyron, emitía en su voz solo sonidos guturales y uniformes. En un principio, el equipo de investigadores creían que este niño abandonado en el bosque era sordo-mudo y sufría de idiocia. Se creía incurable. Sin embargo, Itard reconoció que el problema del niño era la educación. Itard, después de estudiar al joven, llegó a dos conclusiones. La primera de ellas fue que sin la educación el hombre es inferior a un gran número de animales. Y la segunda fue que la superioridad moral que se dice que es tan natural del hombre solo es el resultado de la civilización. En conclusión, el ser humano no posee una genética que lo diferencie del resto de los animales. Las personas alejadas de sus congéneres viven muy cercano al mundo animal. Por lo tanto, ahora sí podemos responder a la pregunta que nos planteábamos al principio. ¿Por qué educamos? Educamos porque el proceso complejo que representa la educación en el mundo es un fenómeno necesario que ayuda al crecimiento tanto individual de las personas como a la reproducción social y a la de nuestra cultura. Otro claro ejemplo de las posibilidades y los límites de la educación es Mi Bella Dama, obra publicada en 1913, que nos habla de Elizabeth, quien es experimento para mostrarnos acerca de lo que una buena educación puede hacer en una persona de clase baja. En este caso, tenemos un grupo que apuesta a que la buena educación puede cambiar la vida. En cambio, hay otro grupo que cree que la falta de cultura y la tosquedad de los modales dependen de la persona. La educación tiene una doble etimología. En latín significa dar luz. Una metáfora conocida es que los alumnos son como plantas a los que los maestros riegan. El segundo concepto señala que educar es guiar. Desde esta perspectiva, la educación está abierta a mayores posibilidades, siendo este concepto del segundo grupo ya mencionado la que fue utilizada en América Latina. Domingo Faustino Sarmiento consideraba la escuela como el pasaje que permitiría a los pueblos originarios de América pasar desde la barbarie a la civilización, quedando la escuela un templo para redimir, siendo los maestros sacerdotes de tal redención. La intencionalidad y la conciencia en la educación, como habíamos dicho, la educación trata de transmitir saberes de una manera intencional y consciente. Ejemplo de esto es la escuela, ya que el educar lo hace con la intencionalidad y consciente de este acto. Por otro lado, la familia de Tommy sería una institución de sociabilización, pero en algunos casos educativa. De acuerdo a esto, se señalan dos tipos de educaciones. La educación en sentido amplio, que entiende todo fenómeno social como educativo, y la educación en sentido estricto, que considera el fenómeno social educativo cuando es intencional y consciente. En la disyuntiva de separar la educación en sentido amplio y estricto, Durkheim propone usar el sentido amplio, ya que considera que en todo momento hay contacto de jóvenes con adultos y viceversa. Y todo el tiempo ellos están aprendiendo continuamente uno del otro. Entonces, la diferencia entre sociabilización y educación es que la sociología estudia la educación como un mecanismo de producción y reproducción social. En cambio, la pedagogía, además de estudiarlo así, se ocupa de la distribución del saber, los procesos específicos de adquisición del conocimiento individual y social. Tommy, al crecer, se dará cuenta que cuando se habla de educación, aunque pase inadvertido, también se estará hablando de poder, pero entonces, ¿qué significa? Poder es la capacidad de incidir en la conducta del otro para moldearla. Desde esta perspectiva, la educación no solo se relaciona con el poder, sino que ella es poder. En la educación, el poder siempre se ejerce. Durante mucho tiempo, la palabra poder fue un tabú que tenía una connotación negativa de la que todos querían escapar. En la escuela, poder era una mala palabra porque estaba asociado a la capacidad de manipular.
Poder era un término asociado a la policía, al ejército o a los políticos. Desde esta concepción, los profesores que trabajaban para modificar las conductas de sus alumnos no asumían estar ejerciendo el poder. Que Juan no molestara en el aula o que Pedro se lavara los dientes no eran consideradas formas de ejercicio de poder. Las actuales perspectivas teóricas acerca de estas temáticas advierten que el poder se ejerce no solo en lugares específicos, sino en el mundo cotidiano y en la vida diaria. Si hablamos de poder, existen dos tipos: macropoder, en el cual ejercen el poder de los políticos, los grandes empresarios y los medios de comunicación, y el micropoder, por ejemplo, el de una madre al establecer un límite a sus hijos. Para poder construir una democracia es preciso considerar los problemas del poder. La democracia no se construye ocultando la realidad de los vínculos, sino poniendo en evidencia que las relaciones sociales son necesariamente relaciones de poder. Cuando hablamos de poder, discutimos acerca de cómo debe ser este en la escuela. Consideramos si tiene que ser democrático, es decir, si tiene que estar repartido entre todos, o si por el contrario debe ejercerlo una minoría de profesores y directivos. Nos preguntamos si los adolescentes tienen derecho a influir en las decisiones disciplinarias de una institución, es decir, si hay que darle poder a los jóvenes, si deben tener representantes y cuántos. Discutimos el número de estudiantes que tiene que tener el consejo y si este debe ser menor o igual al número de profesores. Y todo ello porque nos importa el poder, pero también porque valoramos unas formas de poder por sobre otra. Cuando las instituciones educativas promueven a partir de ese ejercicio formas de gobierno democráticas, están poniendo en práctica y enseñando a ejercer el poder de una determinada manera. La institución escolar en particular y la educación en general no son ingenuas, no son neutras. Aunque ninguna de ellas decida por sí sola el destino de la humanidad, ejercen poder. Asumir esta definición del poder implica considerar que los dispositivos institucionales intervienen en el moldeado de las conductas, de las formas en que nos acercamos a conocer, comprender y actuar en el mundo. Pero entonces, sumando este nuevo concepto, podemos preguntarnos de nuevo qué es la educación. Podemos decir que la educación es el conjunto de fenómenos a través de los cuales una determinada sociedad produce y distribuye saberes, y que permiten la producción y la reproducción de esa sociedad. Educar implica enseñar literatura, arte y física, pero también enseñar hábitos y conductas sociales. Estos saberes, en apariencia tan obvios que construyen nuestro día a día, no son innatos, se enseñan y se aprenden en la familia, en la escuela y con los amigos. Si bien la educación es un fenómeno universal e inherente a toda la humanidad, las formas de educar y los saberes que se enseñan varían de una sociedad a otra y de una época histórica a otra. En síntesis, la educación es un fenómeno muy amplio que transmite diferentes saberes y adopta distintos formatos, en cada época y en cada sociedad. Desde esta perspectiva, la educación no es sinónimo ni de escolarización ni de escuela, pero hoy, cuando la escuela tiene un lugar destacado dentro del campo educativo, no ocupa ni siquiera el primer lugar entre las agencias educativas.